¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios, pero muchos personajes de la Biblia tuvieron ese privilegio. Pero ¿cómo fue que lo lograron? Pongámonos a pensar qué estrategia tuvieron para aprender a escuchar a Dios. Porque es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla de muchas maneras, como dice en Hebreos. Dice que Dios habló en el tiempo antiguo de varias maneras. Se le manifestó a profetas, se le manifestó a pastores y siempre había mensaje de parte de Dios. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios de nuevo? ¿Cómo podemos experimentar esa instrucción de Dios? Cuando Dios habló al pueblo de Israel, le habló por medio de profetas, le habló por medio de pastores, le habló por muchas maneras. Pero, ¿cómo lo lograron? Primeramente, debes tener una relación con Dios para que Dios te hable de nuevo. Debemos tener una relación con Dios para que Dios nos hable. Pero ¿cómo tenían esa relación? En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, allí podemos descubrir que Samuel era un muchacho que se mantenía en el templo. Y Samuel no solo se mantenía en el templo, sino que él tenía un líder llamado Elí. Y él se mantenía sirviendo a Dios en el templo, pero también se mantenía bajo la tutela del sacerdote Elí. En el versículo 2 de Primera de Samuel dice que Elías era ciego, ya era mayor y era ciego, estaba quedándose ciego. Él estaba durmiendo y se levantó y se dio cuenta que él estaba quedando ciego. Él ya no veía. ¿Qué significa esto? Que si tú dejas de obedecer las órdenes de Dios, espiritualmente, la ceguera de Elí significa dejar de ver la luz de Dios. Cuando nosotros no alcanzamos a ver lo que Dios quiere que veamos, Él quiere que veamos la palabra de Dios realizada en nosotros. Pero cuando vivimos conforme a nuestra propia voluntad, somos como Elí, que estamos ciegos. Entonces, Samuel era un muchacho dedicado al templo, era obediente. Elí obedecía las instrucciones de Elí. Entonces, primera característica para aprender a escuchar la voz de Dios es la obediencia. Es la obediencia, porque a Dios le gusta alguien que sabe obedecerle. Para que nosotros tengamos esa oportunidad de escuchar la voz de Dios, debemos ser hombres y mujeres que obedezcan. Elí se mantenía en el templo porque desde pequeño la mamá lo mandó allí. Lo ofreció a Dios, le dijo: yo te doy este hijo que me vas a dar. Si me das un hijo, yo te lo daré a tu servicio. Y ella cumplió su promesa. Entonces, Samuel fue creado dentro del templo. No significa que debes estar 24/7 en el templo, en la iglesia. No. Lo que debes de hacer es obedecer los mandatos de Dios. Es obedecer a Dios. Para que Dios te hable y te dé tus instrucciones y te llame a hacer algo para su reino, debes aprender a obedecer a Dios. Debemos aprender a obedecer a Dios. Cuando viene el Espíritu Santo te enseña la palabra de Dios. Pero para que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, necesitamos obediencia. Porque cuando desobedecemos a Dios, ponemos triste al Espíritu Santo. Entonces es necesario obedecer, estar trabajando, estar calladito bajo nuestros líderes, para que Dios nos vea. Porque eso es importante. Ser obediente, ser humilde, no ser soberbio. Hacer que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Y la gracia de Dios está en las personas humildes, en las personas obedientes. Es importante que tú y yo aprendamos esto. Es importante que como cristianos seamos obedientes. Porque todos queremos ser llamados por Dios, todos queremos escuchar la voz de Dios. Pero nos falta esto. Elí había conocido a Dios, había obedecido a Dios, pero él se apartó de Dios. Es por eso que él perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque había perdido esto primero, ya no obedecía a Dios. Dice la Biblia que él estaba ciego, por lo mayor que estaba. Él estaba acostado en el momento que se dio cuenta que estaba ciego. ¿Y qué representa la ceguera de Elí? Representa esa niebla que a veces es el pecado, que no nos deja ver la luz de Dios. Eso significa esto. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, entonces la luz de Dios está brillando a través de nosotros. Entonces, para que nosotros escuchemos la voz de Dios claramente, primero Dios debe de ver nuestra obediencia, nuestra humildad y nuestro sometimiento. Esa característica tenía Samuel. Mira, Samuel era un muchacho obediente que vivía para servir a Dios y vivía para servir también a Elí.
Y eso es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque nos falta someternos. Para que Dios nos hable, necesitamos someternos a nuestros líderes. Cuando Elí desobedeció a Dios, no solo perdió la capacidad de ver, no solo perdió la capacidad de escuchar la voz de Dios, perdió mucho más. Perdió la capacidad de tener una relación con Dios. Cuando Cristo vino, se cumplió la profecía que iba a venir un Salvador, que iba a quitar el velo del pecado, que iba a quitar el velo de este mundo. Porque el pecado es un velo que no te deja ver lo que Dios tiene para ti. El pecado inmudece la voz de Dios. El pecado inmudece la voz de Dios. Porque en ese tiempo dice, no había mensaje de Dios, porque el pueblo estaba en pecado. ¿Por qué no había de parte de Dios un mensaje próspero para Israel? En ese tiempo no había profetas. Y los profetas que habían no estaban en la voluntad de Dios. Era raro escuchar un mensaje de parte de Dios, porque nadie estaba en obediencia, dice ese versículo. Es raro. Es raro escuchar la voz de Dios en un pueblo que vive en desobediencia. ¿Sabes? Cuando Samuel, no significó que cuando Elí estaba en desobediencia, porque Elí ya no escuchaba la voz de Dios. Pero eso no significa que Samuel no tenía derecho de obedecerle. Él siguió obedeciendo a su líder, aunque su líder no escuchaba la voz de Dios. Siguió trabajando en el templo y cerca de donde estaba la presencia de Dios, de donde estaba el arca de la alianza. Entonces, para que nosotros escuchemos la voz de Dios, debemos estar cerca de la presencia de Dios. Para que se manifieste el poder de Dios en un pueblo, necesitamos santidad. Samuel era un muchacho que vivía en santidad y vivía para el servicio de Dios. Por eso él tuvo la oportunidad de escuchar a Dios. Porque Dios se fijó que él era obediente. Él no le importaba cómo era Elí, si lo regañaban, si le hacían un mal desplante, si no lo querían. Él quería conocer a Dios. En ese tiempo, cuando Samuel fue llamado por Dios en el versículo 4 de 1 de Samuel 3, porque Dios lo llamó y le dijo, Samuel, la primera vez. Y Samuel fue corriendo donde el sacerdote Elí le dijo, heme aquí, señor Elí, ¿qué es lo que necesitas? Elí le dijo, como él estaba lejos de Dios, él estaba confundido y dice, porque Samuel no conocía la voz de Dios. Él solo conocía una voz y esa voz era la de Elí, la del sacerdote Elí, es lo que conocía él. Muchas veces nosotros no podemos escuchar la voz de Dios porque solo escuchamos la voz de los seres humanos. Pero debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y dice en el número 5 que Dios lo vuelve a llamar de la misma manera. Le dice, Samuel, Samuel. Y otra vez va corriendo a la habitación de Elí y le dice, heme aquí estoy, ¿para qué me necesitas? Y dice Elí, no te he llamado, vuélvete a acostar en tu lugar. Y la tercera vez Dios lo llama y vuelve donde Elí, y Elí se da cuenta que Dios es quien lo está llamando a Samuel. Entonces le dice, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Mira, muchas veces nosotros, por andar de confundidos, muchas veces la confusión no nos deja escuchar la voz de Dios. Y como Samuel no tenía experiencia en escuchar la voz de Dios, pero ¿sabes lo que tenía Samuel? Tenía humildad, tenía mansedumbre, tenía amor por la casa de Dios. Y eso es lo que nos falta a esta generación. Amor por Dios. Amor por la casa de Dios. Cuando Samuel escucha la tercera vez y última vez, él le hace caso al consejo del sacerdote Elí. Le dice, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Y entonces, primero, lo que tiene que tener una persona para escuchar la voz de Dios es la obediencia. Lo segundo, saber escuchar las instrucciones. Lo tercero, saber distinguir la voz de Dios de los seres humanos. Mira, hay muchas cosas que no comprendemos porque no podemos escuchar, pero si le pedimos sabiduría a Dios, entendimiento a Dios, hay muchas maneras que Dios habla al ser humano. Nos habla por la Biblia, nos habla por medio de una predicación, nos habla por medio de un inconverso que no conoce a Dios. Claro, puede usar un inconverso también para hablarte, puede usar un versículo para hablarte, puede usar un libro, puede usar cualquier cosa. Si usó hasta un burro
para hablarle a un profeta? ¿Por qué no puede usar a cualquier persona? Déjame decirte que Dios quiere hablar con el ser humano, pero ¿sabes por qué no lo escuchamos? Por el pecado. El pecado es el gran obstáculo que no nos deja oír la voz de Dios. Entonces nosotros debemos apartar ese pecado y confesarlo delante de Dios. Samuel era un muchacho que se pasaba en la casa de Dios sirviendo a Dios y sirviendo a Elí. Esa obediencia hizo que Dios se interesara en él y le hablara. Y él escuchó a Dios hasta el fin de sus días. Te aconsejo que aprendamos a escuchar la voz de Dios como Samuel lo hizo, porque a él le gustaba dormir en el templo, él le gustaba dormir cerca del arca de la alianza. ¿Y qué significa eso? En la alianza, en el arca de la alianza, cerca de allí, quiere decir que a él le gustaba dormir cerca de la presencia de Dios. Cuando nosotros dormimos cerca de la presencia de Dios, Dios se interesa en nosotros. Dios nos llama. Dios quiere transformar el país de Belice, de Perú, de Brasil, de cualquier país del mundo. Pero primero debemos escuchar las instrucciones, debemos obedecer a los líderes que Dios ha puesto. Y los líderes son los pastores, los líderes son los presidentes, los líderes son los policías, los líderes son los políticos, los líderes. No importa si ellos están mal, nuestro deber es obedecerles. Porque tarde o temprano Dios va a hablar a través de nosotros. Piénsalo, Dios te bendiga.